Vamos a la próxima nota, tiene que ver con la continuidad de los reclamos y protestas a propósito de la intervención del puerto de Ushuaia en Tierra del Fuego, del cual hemos hablado hace ya algunos meses. Hoy lo vamos a hacer con Ricardo Alonso, que es dirigente de la Asociación de Personal de la Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos. Porque además anteayer hubo una manifestación en la Casa de Gobierno, o mejor dicho en Capital. En Capital. Respecto de este tema. Señor Alonso, mucho gusto. Luis Cano, Radio Altos Bahía Blanca, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, Cano? A usted y a toda la audiencia. Cuéntenos, ¿cómo viene la mano con esto? Porque una de las banderas de los carteles que se pusieron el otro día, si no leí mal, no entendí mal, hablaban directamente de usurpación del puerto de Ushuaia. Cuéntenos. Y usurpación sería la palabra más suave. El tema de Ushuaia toma ribetes nacionales a partir de la nota que se dio los últimos días en el canal de noticias C5N, pero en realidad esto arrancó allá por el mes de enero. Viene de hace rato. Nosotros recordábamos acá en el programa anteayer, que hace algunos meses habíamos hecho una nota porque con un periodista incluso de un medio allí del sur, que hablaba de esto, y también con el ex diputado, ex senador radical Blanco, que puntualizaba esta cuestión. Nunca nos quedó claro por qué esa intervención, y tampoco nunca nos quedó claro cuál fue la posición del gobierno de Tierra del Fuego respecto de eso. ¿Qué mirada tiene usted? ¿Por qué dice que usurpación es cuanto menos una expresión suave? Sí, porque la intervención es anticonstitucional, en principio, es anticonstitucional y como menos. Después fue hecha a través de una resolución de un organismo de cuarta línea que no tenía atribuciones para hacerlo. Tercero, lo hizo de noche a las 0 horas del día 20, del día 21 sería, fin del 20, principio del día 21 de enero, con la fuerza pública, sin previo aviso. Fue un asalto sobre la autoridad portuaria y sobre los trabajadores. En mi caso es en la representación de los trabajadores fueguinos. Hay 140 familias que han quedado en la calle, de las cuales más de 20 son representados nuestros. Digo esto con claridad porque los motivos los fuimos conociendo con el correr del tiempo. Una resolución que fue la 4 de la Agencia Nacional de Puertos, insisto, un órgano nacional de cuarta línea. Si hubiese habido alguna medida seria tomada sobre el puerto de Ushuaia, lo debería haber hecho el presidente con un decreto, y sin embargo un ministro con una resolución, y sin embargo lo hace un funcionario que tiene antecedentes en Ushuaia. Iñaki Arreceigor es el presidente, es el director ejecutivo de la agencia conocida como AMPIN, pero también tiene antecedentes ya en Ushuaia de participar de la firma Milgor de la familia Caputo. Así que cuando fue corriendo el tiempo nos fuimos dando cuenta de por qué se avanzaba sobre el puerto de Ushuaia, primero como una avanzada, con una prueba piloto para ver qué pasaba sobre otros puertos de interés económico. El fundamento básico con el correr del tiempo fue la necesidad de quedarse con una caja de más de 22.000 millones de pesos anuales, que es la que generan los cruceros en el puerto de Ushuaia, y ese negocio millonario de la mano de una empresa que tenía radicación ya en Tierra del Fuego, que tenía una iniciativa privada para hacer un muelle de turismo y que después quedó en la nada a partir de la intervención, porque veían que la intervención iba a facilitar todo. Pero esos argumentos se fueron conociendo con el tiempo. Los argumentos originales eran de que había algunas defensas rotas, que corría riesgo un espacio de muelle, cosa que con el correr del tiempo fue demostrándose que era mentira, no había nada de eso. Esta temporada más de 500 cruceros pasaron por Ushuaia y no hubo ningún problema, al contrario, los únicos problemas que surgieron fueron con algunos contenedores que se cayeron y alguna grúa que se rompió, consecuencia de la negligencia de los operarios que estaban adentro, que eran gente que no era no era de Ushuaia, había llegado de Comodoro Rivadavia, de Buenos Aires, para reemplazar a la gente, a los trabajadores de más de 20 años ahí en el puerto de Tierra del Fuego, ¿no? ¿El negocio es el turismo, entonces? ¿La llegada de estos cruceros? El negocio, a ver, hay 2 o 3 cosas que hay que tener en cuenta. Primero, hay una caja de más de 22.000 millones de pesos.
Esa caja hoy está yendo a una cuenta que ni siquiera es de la ANPIN, es de la Administración General de Puerto, una sociedad anónima unipersonal que se está disolviendo. Se está disolviendo no porque lo diga yo, lo dice el propio decreto del presidente cuando crea la agencia, la disolución ordena la disolución de la AFP. A esa sociedad anónima le están enviando en una cuenta del Banco Nación los fondos de Ushuaia. Perdóneme, Alonso, esos 22.000 millones anuales, ingreso en el puerto, ¿es por el tema de los cruceros o hay alguna o intercambio, exportación, importación de otras mercancías? En realidad hay un movimiento, pero es un movimiento menor. El fuerte es el ingreso de cruceros porque es una facturación en dólares. Claro. El fuerte de los ingresos de Ushuaia están ahí y el fuerte de los ingresos de la Dirección Provincial de Puertos están ahí. Hoy se están haciendo licitaciones con sobreprecio de 14 veces el valor original que tenían con la gestión provincial. Y usted me preguntaba cuál era la posición del gobierno de Tierra del Fuego. Sí. Desde el primer momento nosotros estuvimos hablando con el gobernador, con Gustavo Melela, preocupados por lo que pasaba con la gente nuestra, al margen de acciones judiciales que iniciamos con respecto a la continuidad laboral, pero siempre se ha mostrado predispuesto a pelear para que le devuelvan el puerto. Esto es una impresión personal y lo que surge de conversaciones que hemos tenido más de una vez con el gobernador. Inclusive hay una causa que se inició en el Juzgado Federal de Tierra del Fuego con el juez Calvete, que se declaró incompetente y hoy está en manos de la Corte Suprema de Justicia, que entiende en los conflictos que hay entre gobiernos provinciales y gobiernos nacionales. Está ahí. Todo indica de que en cualquier momento va a salir el fallo de la Corte a favor de la provincia, y en ese momento el conflicto va a pasar a mayores todavía. Porque cuando se le dé la razón al gobierno provincial, sí, va a ver qué se hacen con estas licitaciones con sobreprecio, va a ver qué hay que hacer con el personal que se trajo desde otros lugares, desde otras provincias de la República Argentina a trabajar ahí, va a ver todo, y qué se hace con los 140 trabajadores que quedaron afuera, que tendrán que volver. Mire, para fortalecer lo que estoy diciendo, en el mes de febrero tuvimos que firmar un acta de compromiso con el gobierno provincial, que lo firmó en sí, lo firmó la vicegobernadora, pero con el aval del gobernador, donde la provincia se hacía cargo de los salarios de los trabajadores que habían quedado afuera por el término de un año, entendiendo que en ese término iba a haber una resolución a favor de la provincia. Esto no está pasando, ya pasaron varios meses y la incertidumbre de nuestra gente obviamente se acrecienta día a día. Nosotros tenemos personas con problemas psicológicos, con atención psicológica por la incertidumbre. Hoy en Ushuaia hay temperaturas de bajo cero y la gente está en la calle. Dígame, por lo tanto, atendiendo su relato claramente de lo que se viene diciendo desde enero, febrero, esta intervención, esta toma de posesión sobre el puerto de Ushuaia fue una cosa a los sopapos de Prepo, digamos. Mire, no le habían notificado a la autoridad portuaria, a la Dirección Provincial de Puerto, de la intervención. A las 12 de la noche aparecen un señor que dice ser interventor con una resolución firmada por la ANPIN y personal de la prefectura respaldándolo, retirando a toda la gente dentro del puerto. El director del puerto y la vicegobernadora que se encontraban en ese momento ahí, le dijeron, bueno, pero ni siquiera nos notificaron. No hay problema, lo notificamos ahora, y le mandaron un WhatsApp. En esas condiciones fue tomado el puerto. Cuando se habla de usurpación, en el caso del canal de televisión de robo de un puerto, si esto no es así, está muy cerca. Les quiero formular las dos últimas preguntas. Primero, por lo tanto, como que no sé si estoy haciendo mucho sospechismo, no es solamente, habida cuenta la posición geográfica de Ushuaia y del puerto, pregunto, no es solamente una cuestión de negocio, sino también ahí empieza a jugar esto que viene hablándose de hace rato, la posición geopolítica de Estados Unidos, Inglaterra, el acceso a la Antártida, cerca de Malvinas. ¿Empieza a jugar todo eso o es pura y exclusivamente una cuestión de negocio?
Yo se lo voy a contestar contándole lo que pasó el día 22, 23 de enero de este año. Se intervino a las 0 horas del día 20 el puerto de Ushuaia, y el día 22 arribó a Tierra del Fuego un avión de Estados Unidos sin previo aviso, con legisladores de ese país del norte. Y con la generala Richardson y el presidente Milei. Bueno, nunca se supo a qué fueron ni qué estuvieron haciendo. Se reunieron con 3 o 4 personas y se volvieron a ir. Posteriormente a eso, el presidente Milei anuncia la base multipropósito en Tierra del Fuego, que está en veremos, todavía no se sabe, y pocos días después nombran a una persona como interventor, que ya tenía antecedentes también en Ushuaia, que fue director del PAMI, y que sobre él hoy recaen denuncias de corrupción en el PAMI hechas por el diputado nacional Araujo, Jorge Araujo, en la justicia federal. Todo eso pasó en pocos días, no pasó mucho más. Encima de eso, sucede lo que sucede con las Islas Malvinas, que son parte de la provincia de Tierra del Fuego, con la militarización de las islas, y sobre todo eso se empieza a discutir si la porción antártica de la Argentina, o mejor dicho, Gran Bretaña empieza a reclamar parte del territorio antártico de la Argentina. Si tiene ladra, tiene cola y 4 patas, es perro. No tenemos que pensar mucho. Hay 2 posiciones, hay 2 cuestiones centrales. Una, la doméstica, que es la caja del puerto, y la otra, que es la posición geopolítica, donde hay intereses americanos sobre la isla de Tierra del Fuego. Y recuerden ustedes que lo dijo Sturzenegger, Tierra del Fuego se tiene que acostumbrar a ser un gran parque de diversiones, dijo. ¿Se acuerdan de eso? Sí, me había olvidado, pero tiene razón, sí. Minimizando la industria fueguina, minimizando las posibilidades que tiene Tierra del Fuego de crecimiento. En la última, esta sí es la última, ya estamos a las 9 de la mañana. Desde que todo eso comenzó allá por el mes de enero y febrero, cuando hicimos la primera nota, y en estas últimas horas también, aparece ahí el nombre del empresario bahiense Gustavo Elías. ¿Qué pito toca? ¿Qué papel juega, si usted sabe? Mire, yo puedo decirle lo que conozco, la presencia de Gustavo Elías, que es un empresario que no solamente es de Bahía Blanca, es un empresario que tiene intereses en la actividad portuaria en muchos lugares, en el puerto de Buenos Aires, en la vía navegable troncal, tiene obviamente en Bahía Blanca, en Comodoro Rivadavia, es parte de una sociedad que se ha adjudicado el astillero el año pasado, que estaba desactivado. No sería extraño de que estuviera participando en alguna cuestión de interés comercial sobre el puerto de Ushuaia. Ahora, yo no lo puedo asegurar, lo que sí puedo asegurar que detrás de todo esto está el clan Caputo, con Miki Caputo, con el ministro Caputo, con Santiago Caputo y la firma Milgor, porque todo coincide para que el destino final termine en la firma Milgor. Todo, inclusive la presencia de Arrecegor en Lampín, que fue director por el Estado Nacional, el gobierno de Macri, en esa firma, y muy amigo de Nicolás Caputo. Lo de Gustavo Elías, la verdad, yo no lo conozco a Gustavo Elías, sí lo conozco de nombre, porque nosotros estamos en todos los puertos del país y sabemos que hay intereses comerciales en distintas empresas donde participa Gustavo Elías. Ahora, ¿cuál es la participación y la influencia que tiene Gustavo Elías en el puerto de Ushuaia? La verdad no la conozco. Señor Alonso, muchísimas gracias por estos minutos para nuestra radio en Bahía Blanca, por este tema. En cualquier otro momento lo volvemos a llamar. Muy amable, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días, 9-5 minutos, señora.